Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me alegra mucho poder saludarlos otra vez y compartir de nuevo con ustedes este espacio. Generaciones es el nombre traducido al español de nuestra porción, la Parashá Toldot, que habla justo de eso, de las generaciones, de las genealogías de los grandes patriarcas. Pero la porción de esta semana es muy interesante por otro montón de cosas. Esto de las generaciones es muy importante, de las genealogías, pero como se introduce la Torá es muy importante para nosotros por todo lo que significa, por todo lo que implica. La Parashá, Toldot, inicia en Génesis 25:19 y va hasta el 28, versículo 9. Pero nosotros vamos a leer un poquito del inicio, donde se cuentan las genealogías, y ahí, contando las genealogías, se mete algo en la historia. Dice así la Torá, Génesis 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, tenía más de uno, eran mellizos. Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La historia es popular, la historia es conocida, la historia de Isaac y Rebeca. Rebeca era estéril, así como también era su suegra, Sara, la madre de Isaac. La historia aquí se repite. Rebeca era estéril, no podía tener hijos, pero finalmente queda embarazada de dos muchachos que vienen a ser después Jacob y Esaú. Pero hay confrontación en medio del embarazo, en medio de la gestación de estos chicos, hay confrontación en los bebés. Y quiero hacer un par de declaraciones antes de avanzar con los comentarios. Un par de aclaraciones a partir del hebreo y de las enseñanzas de los sabios en lo que tiene que ver con esta historia. En primer lugar, aclaro, siempre lo hago, cuando se puede, la mayoría de las veces, la versión tradicional, Reina Valera, que es la más popular y conocida para que se relacionen con el texto en la primera lectura. Pero hay que aclarar un par de cositas. En el versículo 22, donde dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, leí, ¿para qué vivo yo? Pero en realidad el hebreo no incluye ese verbo vivir ahí, ¿para qué vivo yo? El hebreo no lo incluye. Por lo que la mejor forma al traducirlo, por lo que dice literalmente el hebreo, quedaría más bien ¿para qué yo o por qué yo? Es como lo traduce Rashi, por ejemplo, este comentarista clásico de la Torá. Él trae esa traducción. Y los hijos luchaban entre ella. Y dijo ella, si es así, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué yo tengo que estar embarazada de estos dos? Comentan otros sabios muy importantes que este reclamo, esta queja de Sara, hizo que no fuera ella la madre, la matriarca de las 12 tribus de Israel. Porque si con solo dos se estaba quejando, ahora imagínense más. Entonces, como ella dice, ¿por qué yo? ¿Por qué tú? Pero es que tú estás destinada a algo grandísimo. Hay algo que se puede presentar delante de ti, la oportunidad de algo portentoso, poderoso. Pero ella ya estaba diciendo, ¿por qué yo? No, ¿no quieres? Bien. Y esto ya es un mensaje muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces la vida nos pone en situaciones complejas, verdad? Y nuestra reacción no es las ganas de superar la prueba, sino la queja por lo duro que está haciendo.
Y es precisamente eso, una prueba a ver de qué estamos hechos, a ver si aguantamos lo fuerte, lo poderoso, lo grande que viene para nosotros. Pero nosotros estamos transmitiendo un mensaje. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tú? Porque tú tienes el poder, hombre. Porque tú tienes la capacidad, porque tú estás dotado para grandes cosas. ¿Y por qué yo? Bueno, pues, si no quieres, ¿qué se le puede hacer? Nunca nos obligan de los cielos, ¿no? Esto es ya un mensaje importante, pero permítame avanzar. Y dice, ¿por qué yo? Y bueno, entonces se va, después de la queja, dice la escritura, y se fue a consultar al Eterno. Explican los sabios, se fue a inquirir, a consultar. Esto fue a la casa de Shem y de Eber, la casa de estudio Torah. Esto es basado en el Midrash Bereshit Rabbah 63:7. Es decir, se fue a la casa de estudio donde se promulgaba la espiritualidad, a donde los líderes generacionales, Shem y Eber, descendientes por allá desde Noé, eran los maestros de la espiritualidad de la época en aquella región. Y fue allí a preguntar a ellos y que ellos a su vez le transmitieran lo que Dios dijera. ¿De dónde infieren esto los sabios del Midrash? Bueno, del hecho de que la Torah no dice simplemente y ella inquirió al Eterno, sino dice se fue a inquirir, implicando que fue a cierto lugar específico. Si ella misma hubiera preguntado a Dios, la Torah no hubiera mencionado que ella fue a inquirir a algún lugar, ya que Dios está en todas partes. Así que el hecho de que diga y fue significa que se movilizó a un lugar a pedir ayuda en su inquirir. Y dice la Torá, y el Eterno le dijo, o sea, le respondió. Comentan los sabios, basados en esta tradición, que le respondió por medio de un enviado. Esto es Shem. A Shem le fue revelada la respuesta por medio de inspiración profética, y él se lo dijo a ella. ¿De dónde se infiere eso? Del hecho de que ella no le preguntó directamente a Dios, sino que fue a consultar a través de Shem. Entonces, a través de él es que se le responde. Al no haberlo hecho directamente, Dios tampoco le hubiera respondido directamente, sino a través del emisario que ella fue a consultar. Pero todo esto, todo este rollo que surge, fue allí, buscó, consultó, le respondieron, pero a través de un mensajero. Todo este embrollo como resultado de una sola cosa, de su análisis de la situación, de su queja por lo que está viviendo, el ver la realidad que estaba viviendo y decidir quedarse con el lado negativo de lo que le estaba pasando. Eso fue lo que pasó con nuestra querida Rebeca. Analizó el lado negativo. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo analizo así? Porque estaba sucediendo una realidad con ella. Algo estaba pasando. Tenía un embarazo, ella podía analizar, estoy embarazada y no podía, o podía analizar, este embarazo está duro, me duele. Rashi también comenta esto, cuando ella dice, y vio que esto era así, es decir, los dolores de parto tan bárbaros, y entonces dijo, ¿por qué yo? ¿Y yo por qué? Ella analizó esto, no analizó lo demás. Y voy a tener hijos, y lo que yo siempre quise, y un montón de cosas. No, me está doliendo, y yo me quedo con eso. Me está doliendo, es complicado, hay una puja ya, parece que se están agarrando ya, no han ni nacido y ya se están peleando. Tal vez pensó en Caín y Abel, no sé. La historia se estaba repitiendo una vez más, o tenía el llamado a hacer algo diferente para ayudar al proceso de rectificación. Pero lo cierto es que ella se considera niña y dice, ¿y por qué yo? Y ante la queja, ante ver el lado negativo, ante ver el desafío del mayor trabajo que ahora había que hacer, entonces la respuesta de ella a su situación es quejarse. Y ante una actitud de queja, ante una actitud de ver lo negativo, viene todo lo que se desprende de ahí. No se atreve a consultar a Dios. Porque ¿quién se atreve a hacerlo cuando está viendo todo negativo? ¿Quién encuentra ánimos para rezar, para orar, para meditar, para buscar una explicación espiritual? Solo está cegado por lo que está sucediendo, por lo negativo que está viendo. Y yo pensaba que esto tal vez era, antes yo pensaba que eso tal vez era asunto de algunas personas negativas, ¿no? De defectos en los pesimistas.
que siempre ven el lado negativo de las cosas. O de cualidades de los optimistas, que se quedan siempre con ver lo positivo. Ah, pero qué bueno, está embarazada, está doliendo, pero caray, duele el embarazo, pero es un recordatorio este dolor de que estoy embarazada. Y esto es fantástico. Yo pensaba que esto eran defectos de los pesimistas o cualidades de los optimistas. Pero la verdad es que después del paso de los años, después de analizar la vida con un poco más de detenimiento y pasando por distintos tipos de cosas en el trasegar de mi vida y en el contacto con personas a diario que me cuentan sus historias y han pasado por un montón de situaciones, he podido entender que es algo que constantemente nos sucede. Es algo casi arquetípico de la humanidad. Es algo que nos sucede. Esto, que cada cosa que nos pasa, cada cosa que pasa en el mundo o nos sucede a nosotros, son simples sucesos de la vida. Es la vida, es como transcurre la vida, es como se da la vida. Maravilloso y magnífico misterio de la vida. El cómo nos tome, qué cause en nosotros, cómo nos condicione esto en la vida, es un asunto que va a depender de nosotros. Es un asunto que va a depender de nosotros. La vida pasa, ocurre. Lo que pasa, pasa. A veces el asunto es que nos lo tomamos muy personal. ¿Y por qué a mí? Como Rebeca, ¿no? ¿Y por qué yo? Si esto es así, ¿por qué yo? Caray, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando en tu entorno? O sea, hay inflación, recesión económica, hay pobreza, hay desempleo, hay un montón de cosas. Entonces, ¿y por qué a mí? No es que todo el mundo está pasando necesidad, que grandes ricos perdieron sus fortunas, que gente pobre está aún más pobre, que todos la están pasando mal y nosotros muchas veces salimos con, ¿y por qué yo? ¿Y por qué tú? Es lo que está pasando. A veces nos lo tomamos muy personal. Y yo que pensaba que esto era un defecto de los negativos o una cualidad de los optimistas que siempre están viendo el lado positivo. Está bien, hay pobreza, la estamos pasando mal, antes nos iba mucho mejor, pero hay comida, gracias a Dios, hay comida. Estamos bien, está la familia, hay salud. Yo que pensaba que era algo positivo, pero en realidad es algo que nos pasa a todos. La vida pasa, la vida transcurre y depende, yo cómo la suma, me afecta a mí. Depende yo cómo la vea, con qué ojos la vea, con qué actitud decida verla. En nosotros casi que combaten estas dos grandes formas de ver la vida. Casi tal como en el vientre de Rebeca combatían Esaú y Jacob. Así en nosotros casi que combaten estas dos formas de ver la vida. Pasa lo que pasa en la vida, todo lo que suceda, incidentes, accidentes, vicisitudes, arriba, abajo, en lo social, en lo político, en lo espiritual, en lo familiar, en lo moral, en lo educativo, en lo académico, en lo comercial, en todo, pasa lo que pasa. Y en nosotros constantemente hay una puja entre estas dos formas. ¿Le decido ver el lado positivo o ver el lado negativo? Muchas veces es cuestión de decisión, porque lo que pasa, pasa y no va a dejar de ser. Pasa como tiene que pasar. Y yo a entender por qué pasa así y no así, bueno, es una tarea a la que se han dedicado grandes pensadores y no han podido. Sujetos, personajes en la Biblia se han dedicado a analizar esto y no han terminado en nada. Job, por ejemplo. Bueno, no vayamos a personajes históricos. Aristóteles, Platón, todos que le buscaban siempre todo, explicar el mundo desde un punto de vista físico, metafísico, filosófico, ideológico, ver el aquí, el allá, por aquí, por debajo, buscarle, como se dice por ahí, la quinta pata al gato, y terminamos en lo mismo. Muchas veces termina todo concluyendo en una decisión. Voy a decidir ver la vida así o asá. Piense por un momento en Rebeca. Tenía un embarazo. Estaba embarazada. Sí, el embarazo estaba siendo terriblemente difícil. Pero estaba embarazada. Algo por lo que había rogado. Por lo que se había esforzado física y espiritualmente. Y hasta había involucrado a su marido con todo lo que ello implica. Cuenta la Torá que no podía tener hijos y su marido se puso a orar
frente a ella. Y las profundidades de ese texto son maravillosas, pero nos van a sacar del tema. Lo cierto es que, comentan los sabios, se puso el uno en una esquina del cuarto y el otro en la otra, a orar frente a frente, se reconocieron, se vieron, se percataron el uno del otro e hicieron funcionar el asunto. Ella por fin logra quedar encinta, queda embarazada. Ahora lo tenía y podía estar fascinante y tremendamente alegre por lo que estaba pasando, o simplemente sentir el rigor y la puja en su embarazo y quejarse, como finalmente terminó haciendo. Ella decide quedarse con esta parte negativa, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Uy, Dios, este trabajo está muy agobiante, muy duro, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allá, ¿por qué me toca tan difícil? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y bueno, pero hace unos meses o años o no sé cuánto que yo venía clamando, rogando, orando por poder quedar embarazado de ese trabajo, por poder tener ese empleo, por poder por fin levantar la cabeza laboralmente. Y decido quedarme con eso. Ah, Señor, mira, estoy citas y ya estoy cansado de estar en citas y viaje a la capital para una revisión médica y haga filas para que me den una cita. Bueno, pero hace unos meses probablemente sentías los dolores y te sentías mal y rogabas el poder afiliarte al sistema de salud para poder ir chequearte y ver tu salud y cómo estaba. Y ahora te toca hacer las cosas propias del sistema de salud que tenemos en nuestros países para que nos vean los doctores, los médicos. Yo decido cómo lo veo, ¿no? Ah, Dios, pero qué difícil es tener hijos, ¿no? Y ya están en el colegio, en la universidad, qué difícil sale, y la economía, y no alcanza, a duras penas puedo darles de comer, y ahora ¿de dónde voy a sacar para la universidad? Bueno, pero tú rogabas hijos inteligentes que amaran la educación, que se superaran, que lograran cosas que por ahí tal vez tú no pudiste. y así la lista se puede ir casi que interminable. Y hoy no vengo a señalarte de culpable, de pecador o alguna cosa por el estilo, de malagradecido. Te das cuenta cómo estás siendo desagradecido y eso lo ve Dios y eso lo castiga Dios y no te quejes porque si no te va a venir algo peor. No, no estoy para eso. No voy a agregarle mal a nadie, ¿ya? Suficiente es con los efectos nocivos de lo que le está pasando a la persona, más los que le agrega cada uno por su actitud, como para yo venir a restregarles eso y a decir, qué mal están, arrepiéntanse, dejen de ser tan ingratos, qué sé yo. No, pero sí quiero, con la ayuda de los cielos, mostrarle por qué es que el dejarnos opacar de lo negativo es algo que puede agregar tanto mal a lo malo que ya sentimos que nos está pasando y por lo cual nos estamos dejando abatir. Quiero mostrarle cómo, si la estamos pasando mal, permitir que ese mal que nos está sucediendo eclipse lo demás, opaque todo el resto de cosas que suceden en la vida, es lo peor que podemos permitir. No es un asunto de, bueno, hay que ser optimistas o pesimistas. Lo mencioné un poquito la clase, la enseñanza de la semana pasada. Son invenciones esto de optimismo o pesimismo. No es un asunto de eso o que lo equiparemos a cosas de la fe. Entonces digamos, tiene confianza y fe o es un incrédulo. Es que es un asunto que en la práctica, escuchen, en la práctica nos puede empeorar las cosas, nos puede llevar a pasarla mal en la vida. Esto de ver lo negativo no es porque nos haga pecadores o porque sea algo negativo para una persona de fe o lo que sea, sino porque es un mal para ti, te puede llevar a empeorar las cosas. Y si decides tomar el camino contrario, es decir, no ver esto, no enfocarse en lo negativo, sino buscar de cada situación lo positivo, puede llegar a ser significativamente trascendental para ti. Puede llevarte a cambiarlo todo. Hay dos caminos. Tenemos delante dos caminos. El de oye esta voz como la vi yo en estos días. Alégrate.
No te entristezcas, alégrate, no te entristezcas. O sea, estás delante de la vida te presenta un plan. Mira el plan de tu vida. Míralo, míralo, míralo. Lo que sea que te está pasando en cualquier área, la salud, el trabajo, la economía, la familia, las relaciones, tu corazón, los amigos, lo que tú quieras, lo que está pasando con tu vida, míralo. Tienes delante tuyo esta puja, ahí como la puja en la barriga de Rebeca entre Jacob y Esaú. La tienes ahí. ¿Cómo la vas a analizar? ¿Te vas a alegrar con lo que te está pasando o te vas a entristecer? Y depende de lo que me esté pasando. Bueno, no, depende de ti. Quiero mostrarte algunas cosas. Siempre, escuchen, siempre cuando analizamos en la vida, siempre habrá algo para observar. Siempre habrá algo que nos está pasando y podemos verlo de distintas maneras. En estos días, leyendo a Boecio en Consuelo de la Filosofía, me percataba de algo. Esta obra fantástica, clásica. El tipo, el tipo es condenado a muerte de manera injusta, él llegó a ser un mártir del cristianismo y él es condenado de manera injusta. Luego es absuelto históricamente y lo beatifican, pero lo acusan de traición. Y él está como en una queja, en una especie de visión que tiene junto con la filosofía, que es la que viene a consolarle, y la sabiduría le habla y demás. Y cuando le trata de poner de manifiesto su vida, le dice, ¿tiene sentido tu queja? Esto te está pasando y te quejas de tu mala fortuna. Pero bueno, así es la fortuna. Hoy te tiene aquí, mañana te tiene allá. Pero vamos, veámoslo un poco más profundo, le dice la sabiduría. Tú analiza lo que te pasa y te vas a quedar con las cosas que te está yendo mal y cuando te está yendo bien, ¿por qué no te quejabas? Y entonces le dice, me vas a responder que bueno, pues estabas bien, pero es que ahora te han quitado justamente el bien que tenías. Entonces lo lleva a otro escenario. Ah, estás viendo el bien que te quitaron, pero no estás viendo el bien que te dejaron, todo el bien que todavía no te están quitando. Si no te quejas, porque es obvio, por el bien nadie se queja por el mal, pero es que tú te estás quejando es del bien que tenías y te quitaron, pero no te estás dando cuenta del bien que no te están quitando, no has perdido todos tus bienes, todavía te queda fortuna, te queda un nombre que te hiciste, te queda la forma, la entereza con la que te has mantenido hasta ahora y estás poniendo ahora en entredicho, te queda familia, hijos que te rodean, todos esos son bienes que no te han quitado, gente que va a perpetuar tu nombre. Tus hijos siguen estando en una posición de dignatarios, que era el caso de Boecio. O sea, desde donde lo veamos, siempre van a confluir dos cosas, lo positivo y lo negativo. El hombre que obtiene una riqueza hoy va a estar contento, pero mañana ya va a querer más, o al menos no tener que esforzarse tanto para mantenerla y cuidarla y cuidarse de paso a sí mismo por el riesgo que implica tener. Bueno, tú puedes ver eso o puedes ver el bien que te está sucediendo. Cuando te llegan hijos, feliz porque te viene un hijo, pero ya mañana tienes que mantenerlo, darle educación, presentan dificultades, eh, demandas y demás. Tú puedes ver el hijo o puedes ver las demandas y la dificultad. Y así es con todo. Ponte el escenario más ideal. Es ideal cuando te llega. Mañana ya es un escenario que hay que cuidar o aumentar o prolongar o lo que sea. Lo cierto es que desde el punto de vista que lo veas, siempre vas a tener algo que ver, bueno o malo, y va a depender de tú cómo lo ves. Y lo cierto es que cuando nos permitimos, por lo que sea que pensemos que nos esté yendo mal, cuando permitimos que ese mal nos abata, no damos lugar a la operación de la fuerza divina. Ese es el asunto con ver las cosas desde el punto de vista más negativo posible. Que no permitimos que la fuerza superior, que ese excedente de fuerza y de poder actúe en nosotros. Y entonces, lo que ya está yendo mal, porque lo vemos mal, empieza a ir peor. La gente busca afuera lo que solo lleva en su interior. Y mientras dependamos de la fortuna, como le decía la sabiduría a Boecio, mientras dependamos de la fortuna y lo que nos trae, siempre vamos a estar a merced del porvenir azaroso. La fortuna es así, hoy te pone en la cumbre y mañana abajo, es la fortuna que le vas a pedir.
Es la fortuna, así se da la vida. Y si tú vas a depender de eso, vas a estar igual que la fortuna, para arriba y para abajo, como una montaña rusa de emociones, contento cuando las cosas van bien, triste cuando no, feliz cuando te llueven los clientes y abatido cuando no llega ni uno. Pero cuando aprendemos a nutrirnos de lo interno, de lo que está en nuestro interior, desde cómo vemos las cosas, forzosamente llenaremos toda la realidad de eso que puede ser nuestra fuerza, a saber, el gozo del eterno. El gozo del eterno, es decir, la alegría con la que encaramos las cosas. Quiero citarles un texto maravilloso del Tanaj, Nehemías 8:10, para quien no tenga mucho conocimiento. Nehemías es una gran obra que recomiendo leer todita. La historia cuando Israel, bueno, Jerusalén en especial, era una provincia. Judea era una provincia bueno, después de la invasión de los babilonios que se llevan deportado al rey y toda la cosa, y el pueblo judío es deportado y viven allá como extranjeros, pero después hay una vuelta a la tierra con Ciro y demás. Pero el caso es que lo que fue Babilonia y después de los sirios, y cuando el reino medo-persa, ahí en Jerusalén y la zona de Judea es una provincia de los persas. Y está gran parte del pueblo allá, pero algunos se quedan en la cabeza del reino. Y dentro de eso está un gran líder, que es Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes, si bien Artajerjes parece que no es tanto un nombre, sino un título general para los reyes de aquel reino, pero bueno, no nos metamos con esos detalles. Lo cierto es que el pueblo está siendo abatido, el pueblo que regresó a Judea, a Jerusalén, está siendo abatido y perseguido, y hay incluso algunos judíos como torcidos dentro del mismo pueblo que no quieren la prosperidad del pueblo, y el pueblo quiere volver a levantar Jerusalén, quieren volver a cuidarla de los enemigos, levantar el encerramiento, ¿cómo es que se llama esto? Las murallas de Jerusalén. Y hay mucha oposición desde afuera, oposición desde adentro. Nehemías cuenta con el empoderamiento de parte del rey que le permite ir y vigilar la obra y estar a cargo administrativamente hablando. Por otro lado, tienen al gran líder espiritual Esdras, se unen y juntos lideran el levantamiento de este pueblo para que se levante justamente como pueblo y para que levanten también las murallas de protección de Jerusalén. Y en medio de todo eso, empieza a analizar por qué hay tanta oposición y empiezan a revisar que es que espiritualmente el pueblo está caído. No hay conexión. Empiezan a revisar el rollo de la Torá. Esdras lo lee, un episodio muy bonito, lo lee a oídos de todo el pueblo, empieza a llover, en medio de la lluvia lo lee compungido, le pone todo el sentido al texto, el pueblo entra todo en un quebrantamiento espiritual, reconocen lo desconectados que están con la fuente superior, con Dios, y entonces se abaten, ¿no? Se abaten y dicen, no, es que estamos mal, es porque estamos muy mal espiritualmente, desconectados de la fuente, por eso la estamos pasando tan mal. Perdonen toda esta introducción para llegar al texto que va a leer, Nehemías 8:10. Porque se dan cuenta que hay fiestas bíblicas que han descuidado y por lo tanto no tienen lo que promete la Torá, la instrucción divina, dar al pueblo en esas conexiones espirituales que son las fiestas. Y entonces ellos dicen, con razón, aquí la Torá nos tiene el vehículo de la bendición y nosotros no lo estamos haciendo. Entonces es donde entra Nehemías a decirles. Luego les dijo, id, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado para la fiesta, es el contexto de la fiesta. Vamos a celebrar fiesta. Lo tenemos descuidado todo esto. Le dice, porque día santo es a nuestro Señor. Y viene aquí el meollo de lo que quiero citar. No os entristezcáis. Nehemías 8:10, la última parte del versículo, dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Miren, contrario a lo que pueda parecer, que muchos creen que el camino de la espiritualidad es siempre
el compungir, ¿no? Del espíritu. Está aquí compungido, triste. Reconozco, Señor, mi pecado, estoy abatido, perdóname, soy un gusano miserable, me duele. Yo estoy mal porque es que me he portado muy mal. Contrario a lo que eso pueda parecer, ese no es el camino. Encuentro la compunción de espíritu, me aflijo, y la estoy haciendo mal, por algo estoy tan mal. Listo. Ahora, la instrucción divina que viene aquí por vía de Nehemías es, no te entristezca. Ya te entristeciste y te das cuenta. Ahora, es que lo estaba haciendo mal. Pues ya no lo hagas más mal, amigo. Es que me he desperdiciado todo esto por no hacer esto. Pues ahora hazlo. Come grosura, o sea, alégrate, amigo. Date cuenta que la estamos pasando terrible. La estamos pasando terrible y tenemos una punta de anca bien hermosa así delante de nosotros. Pero es que mañana no sé qué voy a comer. Hombre, cómete esa que tienes ahí de frente. Bebe vino dulce. Alégrate el corazón y comparte con otro, porque es la mejor manera de multiplicar la felicidad es compartiéndola. Comparten, envíense porciones, celebren, alégrense. No busquen en el exterior, porque el exterior es así, fortuito, azaroso, para arriba, para abajo. Pero nútrete de lo interno, de cómo ves las cosas. Ve lo positivo para que llenes toda realidad de eso que puede llegar a ser tu fuerza, que es el gozo del Señor. O sea, el gozo de analizar la vida a la luz de lo bien que está. Si te pones a analizar, hay muchas cosas que están funcionando fantástico, pero es que me duele el riñón. Bueno, ¿y no te has dado cuenta que tus pulmones están fantásticos, respiras bien y de tan profundo que respiras que puedes sentir el dolor del riñón? Ahora luego ve con alegría y gozo, el gozo del Señor, así, el gozo por ver todo lo que está funcionando fantástico y haz lo que te toque hacer. Ir al médico, tomarte unas aguas para que se te limpie el riñón, qué sé yo. El camino es la alegría. El camino es la alegría. Ve, porque lo vas a ver si lo quieres ver. No busques afuera lo que solo viene de adentro. Nútrete de lo interno. ¿Qué es lo interno aquí? El cómo ves las cosas, el cómo decides ver las cosas. Porque cuando decides verlas a la luz de el gozo del Señor, es decir, de alegrarte por lo que ves de bien hecho en cómo está funcionando el mundo, a partir de ahí encuentras una fuerza distinta. Dice aquí, el gozo del Señor es vuestra fuerza. O sea, un excedente de fortaleza para enfrentar eso que tampoco puedes negar. Tampoco puedes negar que está funcionando como no te gusta. Pero el camino es la alegría y una alegría no puede depender de lo que nos pasa. Debe depender de nosotros, no de lo que nos pasa, sino de nosotros. Yo decido cómo encaro lo que me pasa. Porque como no podemos desconocer nuestra realidad y lo que nos sucede a diario, entonces no solo depende de nosotros, sino de la alegría, la disposición, mi interpretación de lo que hago o de lo que voy a hacer con lo que me está pasando, con lo que me está sucediendo. Pero la alegría es el camino, lo dije. La alegría se vuelve el vehículo mediante el cual incorporas en tu realidad el poder divino. La alegría, es decir, la buena disposición a encarar lo que te esté pasando, es el vehículo con el cual incorporar en tu realidad la fuerza divina. O sea, dicho en palabras del versículo, el gozo del Señor es tu fuerza. El cómo te alegres con lo que está pasando, el cómo lo interpretas positivamente para ti, eso atrae a ti, te das cuenta, permites el desplegar de la potencia divina en tu realidad. La soberanía divina se efectúa constantemente sobre toda realidad. Todo lo que pasa, se dice por ahí, es porque Dios quiere que pase así. Bueno, eso lo podemos saber mentalmente, intelectualmente, teológicamente. Pero de ahí a que tú sientas esa soberanía divina de manera personal en todos tus asuntos, incluso en los más nimios, de ahí hay una cierta distancia. Es una distancia que tú sabes bien cuándo la tienes y cuándo no,
por las sensaciones con las que convives a diario. ¿Cuánto yo siento que Dios está en control de todo lo que está pasando? Bueno, de acuerdo a mis sensaciones de lo que me está pasando, yo puedo decir, siento ese control, siento ese dominio, siento esa soberanía divina en mi vida. ¿De qué depende? ¿De lo que pasa? No. ¿De cómo tú lo ves? Sí. Yo he visto gente que se está cayendo, que tiene incluso gente, he visto gente, los he visto, compartido con ellos, he ayudado a hacer limpieza a personas con una pierna podrida de llagas por la diabetes, porque una persona diabética con una pequeña herida se infectan y se vuelve nada. Y los he visto alegres y cuando he tenido que tender la mano es precisamente, ayúdame porque quiero ir, tengo que ir a hacer tal vuelta y quiero ir a celebrar y quiero ir a hacer tal cosa y estoy invitado a una fiesta. He visto a gente, también he compartido, no hace mucho, un par de semanas, compartí con un amigo que hace años no veía, me avisó que estaba cerca de la ciudad donde vivo y me dice, veámonos. Y bueno, me invita a almorzar. Está comiéndose un platillo muy rico, muy todo, pero está comiéndoselo y pendiente de unos problemas y distraído acá y allá. Y entonces me comenta y hablamos y me doy cuenta que está enfocado en cómo la está pasando mal en ciertas cosas. ¿Y estás enfermo? No, no está enfermo. Le está yendo bien económicamente y en un montón de cosas le está yendo bien. Pero tiene por ahí un par de incomodidades, de insatisfacciones en su vida que le eclipsan el resto de lo que es su realidad. ¿Cómo lo vemos? Es algo que está adentro. Y he visto como quien lo ve desde el gozo del Señor, es decir, desde mi decisión de ver lo bueno y lo positivo de mi situación y por lo tanto alegrarme con lo que está pasando, tienen una fuerza que el otro no para encarar eso que definitivamente no está funcionando como quisiéramos. Vamos a ver si otros textos nos ayudan. Job 22, 26. Fantástico texto también. Otro libro que no está de más recomendar leerlo todo. Es impresionante. En todos los sentidos, no solo a nivel teológico, a nivel humano, vívido, sensitivo, filosófico. ¡Wow! Job 22, 26. Dice allí el autor, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. De nuevo, deleite, alegría, gozo, celebración, baila, aunque sea por dentro. O sea, analiza la realidad y métele, échale ganitas, dice el mexicano. O sea, pero no en el sentido de fuerza, sino ve lo positivo y alégrate. ¿Cómo fue la frase que les dije que oyeran? Les dije que yo la había oído. Alégrate, no te entristezcas. O sea, mira la realidad y decide verla con unos lentes. Ponte los lentes que te llevan a alegrarte. O sea, ve lo positivo. Bien, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Job 22, 26. ¿Y qué pasará? Cuando te alegres, cuando decidas ver lo positivo, alzarás a Dios tu rostro. Oiga, el concepto de lo de ahorita, no se aflijan porque la fuerza... A Dios no llegamos, no es la intención divina que lleguemos ahí arrastrados, cabizbajos. No, alza a Dios tu rostro. Familiaridad, cercanía. Me atrevo a pedirle, me atrevo a presentar mi situación delante de Él, con plena dignidad y con plena confianza. ¿Por qué? Porque, como inicia el texto, te deleitas en el Omnipotente. Decides ver lo positivo. Y una persona que anda viendo lo positivo puede ver a Dios cara a cara. Está viendo el bien que le hace su Dios. Una persona que solo ve lo negativo no tiene cara con qué presentarse a Dios. ¿Cómo Rebeca? No, si esto es así, ¿por qué yo? Y entonces fue a consultar al Eterno, pero a través de medios. No se atrevió a presentar su situación delante de lo divino, ella misma, sino a través de emisarios. Pero dice Job, entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Oye, ya no es solo que vas a pedir que Dios te haga cosas, sino que tú le das cosas a Dios. Tú le pagarás tus votos. O sea, estarás en disposición de ofrecerle tú a Dios cosas que no te pide, porque tú quieres hacerla. ¡Wow! Miren el poder que encuentra y adquiere
una persona que se alimenta del gozo del Señor, es decir, que ve lo que le está pasando y decide alegrarse, no abatirse. Razones para las dos va a tener, para abatirse y para alegrarse. Pero él decide inclinarse por las razones para alegrarse. Dice el versículo 28, determinarás a sí mismo una cosa. 28, seguimos con Job, 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Qué cosa más linda. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, o sea, sus caminos o la gente que les rodea, difícil aquí interpretar el texto, no importa, cuando fueren abatidos dirás tú, oh, no dirán las circunstancias, no dirá la fortuna, ni siquiera Dios, no dirá lo que está pasando, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. ¡Wow! ¡Wow! Tú decretas, pero eso no es de decreto que Dios... No es esto. Tú decretas con tu actitud. Enaltecimiento ahora. Hay abatimiento. Las situaciones están difíciles. Pero cuando tú las encaras desde el gozo del Señor, cuando te deleitas en el Omnipotente, cuando levantas tu cara firme delante de Él, por más que venga abatimiento, porque la fortuna azarosa es así, tú puedes decir, sí, esto está pasando, pero enaltecimiento habrá. Esto que hoy está abatido, mañana va a estar de nuevo enaltecido. ¿Y sabes qué pasa cuando actúas así? Dios salvará al humilde de ojos. Humilde de ojos. ¿Por qué se mete aquí con eso? Los ojos, la visión con la que ves las cosas. ¿Cómo las ves? ¿Con qué humildad? Yo no tengo que quejarme. Sí, hay cosas negativas, pero en realidad tengo que ver alrededor todo lo positivo que la divinidad me está prodigando. Eso es humildad de ojos. Es una visión de humildad. No así el que se ensoberbece. ¿Y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? Pero ¿por qué a mí siempre me ve mal? ¿Y por qué no? Todo el mundo la está pasando mal y tú tienes que ser diferente. ¿Te vas a quedar viendo eso? Soberbia de espíritu. ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? No, humilde de ojos mejor. Ve con humildad todo lo bien que te está pasando. Y entonces tú serás de los que con tu actitud decretas el bien para tu realidad. Enaltecimiento habrá. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el poder que Dios le ha entregado a los hombres! No que le va a dar. Es que no te estoy diciendo lo que Dios va a hacer contigo si te portas bien y eres agradecido. No, te estoy diciendo el poder que te dieron y que solo lo activas cuando decides ver lo positivo en la vida. Atraes a ti todo este poder que está ya dentro tuyo, pero que lo empiezas a dejar salir, a dejar emerger cuando activas esa posición de humildad de ojos, cuando tienes una visión de la vida humilde, reconociendo todo el bien que se te ha hecho y se te hace a diario, entonces activas esa fuerza y tú empiezas a actuar con la fuerza y la potencia divina. Si en lo que crees es en la fortuna, has de percatarte que el bien que la fortuna, te trae es un continuo vaivén. Así que no te aferres a ningún estado, ni cuando estás bien, ni cuando estás mal, sino trata de fluir con lo que cada día va trayendo la vida. Hay muchos clientes hoy, me alegro, pero no es que voy a poner mi confianza en eso, porque mañana puede no haber nada. Hoy no hay nada y está duro y tengo que ponerle cara, pero mañana van a llegar muchos. Tú pusiste todo en las manos de la fortuna y si haces de la fortuna tu dueña, no te quejes de lo que la dueña hace contigo. Sí, estoy citando de nuevo a Boesio. Quienes vean mis estados habrán de recordar que lo puse en estos días en un estado, una publicación. Pero tú tratas de sacar lo mejor, lo que más te convenga. Pero si en lo que crees es en lo que está por encima de la fortuna, en la soberanía divina, habrás de entender que una vez te deleites en el Omnipotente, es decir, sepas ver y disfrutar de lo que la fuerza divina hace con su mundo y con tu mundo, entonces podrás encontrar una reserva de poder que le es esquiva a la mayoría de personas. Le es esquiva. Pero si tú dices que eres la soberanía divina y sacas de adentro tuyo esa capacidad de ver y de disfrutar con lo bueno que está pasando, bueno, tú tienes acceso a una reserva de potencia que no tienen los demás. Porque la predisposición a la alegría nos permite ver cosas que la mayoría ignora. Muchas veces la gente tiene la solución en sus narices, pero por estar enfocados en la queja, en por qué a mí, en por qué no me están saliendo, en lo que le está saliendo mal,
no ven esa salida que la tienen ahí al frente de sus narices. Cuando desarrollamos o cuando nos permitimos esta predisposición a ver el bien, podemos ver en cada pequeña cosita cosas buenas, significativamente buenas. Esto conduce nuestras vidas, porque el permitirnos esta predisposición de ver lo bueno, insisto sobre el punto, razones vamos a tener para verlo, así como razones vamos a tener para ver lo otro. Pero cuando permitimos esta, nos vamos conduciendo inexorablemente a una reacción positiva hacia la vida de gratitud. De gratitud. Si yo ando siempre viendo lo positivo, no le queda una reacción obligada a mi ser más que el dar gracias. Y la actitud, escuche, de una persona agradecida no tiene cabida para lo negativo. Una persona que está ocupada siendo agradecida con la vida no tiene espacio para lo negativo. Esto incluso ha sido comprobado con experimentos científicos. Se han hecho experimentos analizando las reacciones de la persona cuando está en un estado de ansiedad, de desesperación. Las cosas no están saliendo. ¿Cómo soluciono? ¿Cómo arreglo? Aquí y allá, desesperados. Y le han hecho estudios a las personas cuando están en estado de ver lo que les está pasando y decir, ah, caray, esto está bien, esto está bien. Y han puesto a personas a pensar, a enfocarse en lo negativo, enfocarse en lo positivo. Y han descubierto que los mismos receptores en su cuerpo, a nivel biológico, fisiológico, neurológico, que se activan cuando la persona está en estado de ansiedad, son los mismos que se activan cuando está en estado de gratitud. Lo que significa es que eso que tanto daña a las personas, el estado de ansiedad, se vuelve inoperante cuando una persona está siendo agradecida. Cuando tú te enfocas, estás viendo lo positivo que está pasando en tu vida, eso te lleva a expresiones de gratitud, de alabanza o de lo que tú quieras. Cantas a Dios, silbas por ahí, vas saltando en zigzag, estás haciendo ejercicio y estás con una sonrisa en tus labios, estás con actitud de agradecimiento. Bueno, ahí es imposible que estés ansioso. Es imposible que estés en estado de ansiedad porque están ocupados. Los receptores a nivel fisiológico, biológico, neurológico, están ocupados en tu gratitud. Es impresionante. Ahora, que si esto sirve, ¿cuánto nos sirve? ¿No ha visto usted personas que tienen un problema, puede ser minúsculo, pero por su estado de ansiedad, y no sé cómo hacer con esto, la desesperación que genera, cómo se ponen a nivel nervioso, empeoran y hacen de una nimiedad un enorme gigante, como los molinos de viento del Quijote. Es una cuestión de decisión y está en nuestras manos. Eso es lo más maravilloso, que está en nuestras manos. En que dejemos salir de adentro eso que tanto buscamos afuera. La fuerza, el gozo, el deleite en el Señor, es decir, en ver cómo administra su mundo y que todo lo que está pasando en realidad está bien. Otros se abaten y de cada pequeña cosita ven lo peor y empeoran sus situaciones ya de suyo difíciles. Mientras tanto, las escrituras dicen, pero alégrense, Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El gozo, la alegría que viene, ¿por qué? Por la adherencia, por la adhesión al nombre de lo divino. El nombre, Yud-Ke-Vav-Ke, hay muchos nombres divinos, pero nos señalan los sabios que cuando dice el nombre se refieren probablemente al Shema Mifrash, ¿no? Al nombre supremo, probablemente se refieran al Yud-Ke-Vav-Ke, el tetragrama. Grandes sabios nos explican todo lo que eso significa a nivel material. Yud-Ke-Vav-Ke, las 4 letras del nombre sagrado, probablemente sea una referencia a la descripción de cómo está constituido el mundo. La Yud representa al mundo de Atzilut, de la emanación. La Hei al mundo de la creación.
Olam Beria en hebreo. La Vav al mundo de la formación, que es el mundo que une cielos y tierra. Y la Hei final al mundo de la acción, este Olam Asiyah. Pues lo que los sabios están diciendo con todo este lenguaje hermético es, las cosas emanan, surgen de lo divino. Dios las emana y las hace ser en el mundo de la creación. Pero luego, en el mundo de la formación, la Vav, el Olam Yetzirah, que es donde se hallan las emociones, ahí le damos forma. Dios hace lo que hace en su mundo. ¿Qué forma toman en mi realidad? Eso lo decido yo con mi parte emocional. ¿Cómo analizo? ¿Qué emociones activo? El mundo está pasando lo que está pasando. Hay todo lo que esté sucediendo en mi mundo. Bueno, ¿yo cómo lo analizo? ¿Cómo lo filtro? ¿Cómo le doy llegada a las cosas del mundo celestial a mi realidad? A través de gratitud, regocijo, alegría y el gozo del Señor por cómo analizo lo bueno, o a través de queja, resignación, frustración, decepción y dolor, angustia y tristeza. De acuerdo a yo cómo filtre lo que está pasando, eso es lo que hago manifestar en mi mundo. En el mundo de la acción, en el Olam Asiyah, representado por la Hei final del nombre sagrado. O sea, cuando yo entiendo todo esto, me regocijo en el nombre de Dios, entiendo que de todas maneras todo proviene de lo divino. Él lo hizo emanar de sí, Él lo creó perfecto, pero de acuerdo a cómo yo lo filtre y cómo yo lo sienta, es como lo veo en el mundo de la acción. Cuanto yo me apegue a esa realidad, me va a tener un continuo flujo de vida maravilloso o en un continuo flujo de vida terrible, porque es como yo filtro lo que llega a mi realidad. Me toca terminar diciendo, sé que incluso para una persona que anda en el camino de la fe o de la espiritualidad, es fácil que veamos el lado negativo. A veces, por una conciencia del mal hecho, ¿no? De pecado, de transgresión, de equivocación, de errores, etcétera, etcétera, que nos hacen sentir que estamos bajo la lupa divina. Dios supervisa y controla el mundo, pero parece que ahí me puso la lupa, ¿eh? Y su ojo es cual sol que me quema directamente. Como que lo que nos pasa es el castigo necesario a mis extravíos, la recepción del enojo divino. Por eso me está yendo mal. Entonces, ¿cómo va el lado positivo a esto si es que yo sé que me está yendo mal porque me he equivocado y lo he hecho mal? Bueno, permítame citarle un par de escrituras maravillosas con respecto al enojo divino. Proverbios 24, 17. Proverbios 24, 17 y 18. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. O sea, no te alegres de que al otro le vaya mal. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que el Eterno lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Oiga, ¿cuánto necesitamos entender esto del tema del enojo divino? El enojo de Dios. Me va mal porque estoy bajo el enojo de Dios. Bueno, hemos de saber que Él no se enoja como nosotros, ¿no? Me caíste mal, estoy bravo contigo, te mando castigo. Me caes bien, estoy contento contigo, te mando bendición. No es como nosotros. ¿Qué analizamos como enojo divino? Cuando lo que está pasando en el mundo, en la administración soberana de la divinidad de su mundo, cuando lo que está pasando no me está cayendo bien, no me agrada, no me hace sentir bien, no me beneficia desde mi limitada y corta visión. Ahí decimos el enojo divino. Dios me está dando la espalda. No es que se olvide de los seres humanos, no es que se ensañe contra alguien para hacerlo sufrir. Dios no es un niño molesto. Administra su mundo de la mejor manera posible que nosotros nunca vamos a poder entender, pero en su mundo, en su mente soberana, el mundo funciona perfecto y no se ha caído a pesar de calentamiento global, de cambio climático, de lo que ustedes quieran, de guerras, etcétera. No se ha caído por cómo lo administra la mente soberana divina. Cuando esa soberanía en cómo administra el mundo no funciona como yo quiero, me veo bajo el enojo divino. Pero soy yo el que me pongo en el enojo divino o el que me salgo de ese enojo. Porque mire, Dios administra el mundo y en la administración del mundo hace lo mejor que le conviene a todos. Yo me sitúo en una parte u otra. Dice aquí el texto de Proverbios, cuando cayere tu enemigo, tu contradictor. Hay contradictores, hay cosas que no funcionan como nos gustaría.
y hay oposición. Pero ojo, que si las cosas le están saliendo mal a tu opositor, no te alegres. No sea que Dios aparte de su enojo. Significa, está funcionando el mundo como es, perfecto. Si tú empiezas a albergar en ti sensaciones negativas, contrarias, de burlarte del mal ajeno, la negatividad, entonces ahora tú eres el que se está situando en el lugar del enojo divino, porque estas emociones negativas atraen lo negativo. O sea, tú te estás poniendo del lado negativo de Dios. En Dios todo es perfecto, pero es negativo en el sentido de que a mí me hace daño, me hace mal. ¿Por qué? Porque tú activaste el mal en ti, de que lo que está pasando con el mundo, a ti te caiga la parte negativa porque tú te fuiste del lado negativo sintiendo cosas negativas, como es alegrarte por el mal de otro. Y el otro, que era inocente, era tu contradictor y le estaba yendo mal porque él fue el que albergó lo negativo, ahora se sale de ahí porque como le está yendo mal, el mal que le hace lo hace reflexionar, entra en sí y ahora tú, riéndote del mal ajeno, te pusiste del lado del enojo. Tú te ubicas. Entonces, sí, me está yendo mal. ¿Cómo voy a verle el lado positivo? Si me está yendo mal, pero yo sé que es porque he hecho mal. Está sobre mí el enojo de Dios. Bueno, estás ahí hasta que tú quieras estar. Porque Dios no anda viendo cómo te hace mal. Administra su mundo. Si tú decides ponerte del lado del mal, te pones del lado de su enojo. Si tú decides ponerte del lado del bien, te pones del lado de la misericordia. Es así. Ahora, sigamos un poquito sobre el enojo divino y todas estas cosas que a muchos les gusta tanto. El libro de Isaías, donde habla de un siervo sufriente, de un varón experimentado en quebranto, que ha de surgir según la visión profética de Isaías. Es un texto que ha sido interpretado históricamente como mesiánico. Pero dice acerca de esta figura del siervo sufriente, dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Está hablando de alguien que va a padecer, ya de pasarla difícil. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Es lo normal, lo que nos gusta a nosotros. Cuando alguien la está pasando mal, cuando nosotros la estamos pasando mal, Dios me está castigando, me está yendo mal, me están cobrando alguna que hice mal. Ya, deja eso así, porque dice el profeta, cuando nosotros pensamos que le está yendo mal a esa persona, dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros vemos herida de Dios, enojo de Dios, no nos percatamos de que el siervo sufriente, de quien ve todo positivamente, está viendo ahí sanidad de Dios, no castigo de Dios, sino sanidad divina. El apóstol Pedro, quien interpreta este pasaje de Isaías a la luz de la obra que hizo Yeshua, su maestro Jesús de Nazaret, lo analiza y lo concluye igual. Él dice, el cual, viene hablando de Jesús, no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, o sea, era un tipo intachable, su maestro. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, no se quejaba, no andaba diciendo, pero ¿por qué? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios, cuando Yeshua sufrió, él no analizó, me estará castigando hasta que... No, está pasando lo que está pasando, yo voy a ver el lado positivo, por algo está sucediendo. Yo no me estoy dando cuenta aquí que tengo un montón de gente alrededor mío que me está rodeando, que me está apoyando, aunque mis contradictores y mis enemigos se hayan burlado de mí y me hayan hecho un juicio injusto y me hayan tendido una trampa para que estos romanos me estén haciendo lo que me están haciendo hoy. Hay un montón de gente a mi alrededor, está viendo lo positivo. Y dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Evocando a Isaías. Nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros le tuvimos, dice Isaías, por abatido de Dios. No hay razón para decidir ver lo negativo. Si lo vemos es porque queremos verlo. Ni siquiera porque hemos hecho lo malo y nos asumamos bajo la lupa divina, bajo el castigo divino. No. Aquel a quien nosotros vemos o a nosotros mismos bajo el castigo divino, una persona con la visión de Yeshua
y un verdadero discípulo que se considere de Yeshua va a ver la sanidad de Dios. Por eso el título de este mensaje es "Estás sanando". ¿La estás pasando mal? ¿Qué vas a ver? ¿Juicio? ¿Castigo? ¿Mal? ¿Infortunio? ¿O ves que te están curando? Cuando veas una herida, ve tu sanidad. Si tú ves a una persona que tuvo un accidente y le ves una herida, ya después del accidente, toda herida muestra que está sanando. Lo operen o no, las heridas sanan por sí solas. Una herida abierta, si no la cosen, si no le ponen puntos, ella sana, mal sanada, pero sana. O sea, depende yo cómo lo vea. Si me enfoco en la herida, voy a ver mi sufrimiento y de ahí no solo que no voy a salir, sino que me voy a empeorar. Pero si veo una herida y decido que estoy sanando y veo que lo que está pasando es que lo que viene es la sanidad, entonces, incluso donde otros vean castigo y enojo divino, yo voy a ver sanidad divina. Un verdadero discípulo de Jesús, para quienes me escuchan y se asumen a sí mismos discípulos de Jesús, de Yeshua, de Nazaret, no se enfoca en ver castigo, pecado, mal o infortunio. Se enfoca en ver que está sanando. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Por las llagas del que sufre es curado el mundo. Tú decides si ves tus llagas para quejarte, si ves tu dolor para quejarte, si cual Rebeca ves tú el dolor de tu embarazo para quejarte, o si ves que estás embarazado de salud, si ves que estás embarazado de sanidad, si ves que estás embarazado de curación y salvación para el mundo. Tú decides qué ves. Yo te invito a ver que estás sanando. Amado, gracias. Porque yo veo en tu Torah, Señor. Porque yo veo en tu palabra, en los escritos de los profetas, de los emisarios de Yeshua. Yo veo que estoy sanando. Y no solo en el sentido de que me estoy sanando, sino de que estoy sanando al mundo. Yo veo en los sufrimientos de Yeshua la sanidad del mundo. Yo veo en los sufrimientos de tu pueblo Israel la sanidad del mundo. La sanidad de Israel y la sanidad del mundo. Yo decido ver en todo lo que pasa, en lo que me pasa, en lo que nos pasa, la sanidad nuestra, la sanidad de nuestra realidad, la sanidad de nuestro mundo que tanto lo necesita. Necesitamos la sanidad, Padre, necesitamos la vida y tú nos la estás otorgando hoy. Yo no quiero ver el dolor, el sufrimiento, la herida abierta. Yo quiero ver la sanidad que se está efectuando, porque esta me va a ayudar a incorporar en mi vida, en mi realidad, toda esa potencia que ya tú me diste, que muchas veces busco afuera, pero que está dentro. Hoy decido ver el bien que tú me das. Hoy decido alegrarme con el gozo del Señor. He visto tu enojo y he visto que es para sanar. He visto que tu enojo es para que me cambie de bando y no decida permanecer en tu enojo, sino en tu gracia y misericordia. Tú eres lento para irarte y grande en misericordia. Yo me sitúo del lado de tu Gesed, de tu Rajamim, de tu misericordia, Señor. De ese lado me ubico. Veo lo positivo. Me alegro, no me entristezco. Me gozo y me deleito en ti, el soberano del universo, y no en lo que pasa, producto de la fortuna azarosa. Me enfoco en ti. Tú tienes el control. Eso veo, eso traigo a mi mundo y en ese paraíso vivo. Y ahí quiero que viva todos los que escuchan esta palabra. Fija esto en sus corazones para que atraigan a su vida todo el bien que tú tienes para ellos. Gracias, Señor. Beshem Yeshua. Amén y amén. Bendito sea Dios por su Torah, por su palabra. Benditos ustedes por escuchar, por estar, por compartir con nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.